quiero deciros lo primero, que con esta música, que espero que os guste, es como yo empiezo mis clases. Es Ernesto Cortázar, creo que es Mixture of Magic, y con esto, y no siempre, pero frecuentemente una relajación, es como se inician mis clases. Y ahora, sin más, quiero presentaros a Soledad Juárez, a Sol Juárez. Ella es periodista de investigación, de Interview, y está aquí porque ya sabéis que nosotros lo que queremos es que haya diferentes sectores sociales hablando de educación. A mí el sector del periodismo me parece muy, muy importante que esté representado, que esté hoy aquí, porque creo que tiene mucho, mucho que ver con el tema de educación también. Y de Sol os voy a decir cómo la conocí. Me llamó porque quería saber, ella estaba haciendo un reportaje y quería saber un poco, pues bueno, qué cosas hacíamos con los chavales y así. Y ahora lo comentábamos en la mesa. Me encantó. Creo que es de las pocas periodistas, no quiero emitir juicios, pero sabéis y todos lo hemos visto, ¿no? Que los periodistas, lógicamente, por la premura de tiempo y así, tienen que cortarte o van a lo que a ellos les interesa, o si consideran que te estás enrollando en algo, pues rápidamente te resitúan hacia donde ellos quieren llevar el tema. Y la verdad es que aquella conversación, que fue telefónica, no la conocí en persona a Sol hasta después, pues a mí me impresionó porque Sol escuchaba, no me oía, escuchaba. Y además preguntaba cosas de los niños, hacía comentarios y valoraba mi trabajo. Y eso me emocionó. Y luego, andando el tiempo, pues tuve la suerte de conocerla ya aquí en Madrid. Quedamos un día, se me hizo muy tarde, llovía, llegamos, ella esperaba en un hotel y bueno, pues para que veáis un poquito, ¿no? La grandeza de las personas. Javier y yo en ese momento no habíamos cogido todavía el hotel donde nos íbamos a alojar. Cuando ella se enteró de que todavía no teníamos hotel, pues venga, pues venid a casa. Digo, pero hombre, ¿cómo vamos a...? Nos acabábamos de conocer personalmente. Pero ¿cómo vamos a ir a tu casa ahora a las 10 de la noche? Que sí, que llamo a casa, que tal, que lo preparan. Total, acabamos durmiendo en casa de Sol y conociendo a su familia, lo cual nos encantó. Nos prepararon allí su marido rápidamente pues una cena muy rica y me gusta comentarlo con vosotros para que sepáis no solamente, pues eso, no valoréis solamente su conferencia, sino que un poquito tengáis idea del tipo de persona que es Sol. Yo creo que conectamos enseguida y creo que es una persona muy tierna y una persona comprometida. Y nos conocemos poco, pero yo la quiero mucho. Sol. Bueno, después de lo que ha dicho Carmen ya me da mucha vergüenza. Antes me daba menos, pero ahora ya mucha más. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que es fácil quererla, a ella y a Javier. Enseguida se conecta con ellos. Bueno, veréis, yo he titulado, y voy a ir un poco rápida porque creo que vamos con retraso y sé que hay mucha gente que tiene que salir de viaje. De hecho, voy a cortar la conferencia, la charla. Si hay algo que, como la voy a cortar así ahora, de momento, si hay algo que no entendéis, me levantáis la mano y yo creo que a pesar de los focos veré alguna mano y si queréis preguntar algo, perfecto, ¿vale? Yo he titulado esta charla Caperucita, el lobo y la hiperestimulación en la información porque me parece que son los tres grandes problemas que hay en los medios de comunicación, en los medios informativos. Bueno, yo soy periodista de investigación, llevo 25 años en esta profesión. Esta profesión me encanta, me ha permitido... ¿Sí? ¿Así mejor? Bueno, decía que llevo 25 años en esta profesión, que me encanta, me ha permitido meterme en cualquier lado de los que me apetecía conocer, preguntar a las personas de las que quería aprender,
Bueno, ha sido un lujo, sinceramente, y un privilegio que te ayuda a mantener cierta mirada crítica y una curiosidad siempre despierta. Pero esta profesión que permite denunciar injusticias, poner el micrófono y los altavoces a los más débiles, mostrar lo que ocurre, explicar por qué ocurren las cosas, esta profesión también amamanta un lado despreciable, y lo siento tener que decirlo. Y esta tarde voy a hablar de ese lado despreciable, porque creo que ante este auditorio de profesores, educadores, que tenéis una inquietud por transformar la sociedad, yo creo que debemos de estar muy atentos a este lado despreciable de los medios de comunicación y de información, ¿vale? Bueno, pues esa semilla, ese hijo monstruo que hay en los mass media, nos la sirven, esa semilla, decía, ya en el mismo momento en que estamos estudiando la carrera. Cuando estudiamos nos cuentan, nos dicen que noticia no es que un perro muerda a un niño, sino que la noticia es que el niño muerda al perro. Es decir, que noticia es todo lo extraordinario, lo que no suele ocurrir. Y bueno, los profesionales de la información, con esta premisa, nos lanzamos a la búsqueda de lo extraño. Los medios compiten para ofrecer lo más raro, lo más sorprendente, y con ese principio, desgraciadamente, nos cargamos de un plumazo la posibilidad real de mostrar la realidad. O sea, al mostrar lo extraordinario, ponemos el foco y competimos por obtener las imágenes más impactantes, los testimonios más inusuales, las historias más extrañas. Y eso nos hace llevar el foco justo a las esquinas. No llevamos el foco, la cámara no la ponemos en lo importante, en lo que realmente está ocurriendo, sino en lo más espectacular. Por eso, si alguien pretende estar informado de lo que ocurre en su barrio, en su ciudad, en su país, en este mundo, atendiendo solo a los medios de comunicación de masas, no va a conseguir saber nada más que lo que es más llamativo y lo que muchas veces está esquinado. Antes de explicar por qué he titulado la charla así, sí que me gustaría hacer un paréntesis, abrir un paréntesis, para recordar algo muy sencillo, que es cómo se financian los medios de comunicación y esa financiación, qué servidumbres les obliga a tener, ¿vale? Los medios de comunicación dependen económicamente de la publicidad, sobre todo. Para que un programa, una revista, un periódico se venda, tiene que tener o una audiencia grande, o muchos lectores, o muchos oyentes. Con la crisis económica de 2007, que ha hecho que la gente deje de comprar medios de comunicación, periódicos, revistas, etcétera, con esa crisis, con la crisis de credibilidad que ya venía de antes y que nos hizo sustituir la información por el espectáculo, y que creo, en mi opinión, está desangrando esta profesión desde hace más de una década. De hecho, no hay más que ver los informativos, los telediarios no son informativos, son un compendio de espectáculo bastante penoso, pero bueno. El caso es que con estas crisis y la crisis del papel, los medios de comunicación se han endeudado una barbaridad. Estamos ahora todos, incluso los grandes grupos, da igual que se llamen Prisa, da lo mismo, todos estamos en manos de entidades financieras porque debemos muchísimo dinero. Esto ha provocado que las entidades financieras no solamente estén en los consejos de administración de los medios de comunicación, vigilando qué dinero nos gastamos para pagarles a ellos los créditos, no. Se están metiendo también en los contenidos de los medios de información. ¿Veo ahí una mano levantada o no? ¿O ese ha sido...? Ah, no, vale. Te he visto así. Vale. Bueno.
Bueno, para atraer la atención del cliente, del consumidor de noticias, las imágenes, los testimonios, esas historias extrañas e impactantes tienen que competir entre ellas para absorber el máximo de clientes. Entonces, por desgracia, se apela a las emociones, al estómago, no se apela a la argumentación. Así estamos bombardeados por ingentes cantidades de supuesta información que realmente no nos facilita la comprensión de qué es lo que está pasando. No entendemos por qué ni qué es la reestructuración de la deuda, no sabemos por qué estallan y se mantienen realmente las guerras, por qué se rescata la banca a costa de derechos sociales, por qué no se modifican estructuras que no funcionan, por qué temas que son de actualidad desaparecen de la agenda de los medios y desaparecen de repente. ¿Por qué se da un tratamiento infantil de cotilleo a temas políticos de primer orden? Da igual que recibamos tantísimas pseudonoticias, no entendemos realmente casi nada. Creo que los medios de comunicación no muestran la realidad, pero sí que difunden emociones, ilusiones de éxito, símbolos de fuerza y órdenes de consumo. Los mass media elogian la violencia como forma de vida, eso, bueno, no hay mucho debate sobre el tema porque es muy claro. Ponen énfasis en el cuerpo, en el músculo como sinónimo de salud, nos empachan con una visión unívoca del sexo, el de la penetración supuesta y tremendamente satisfactoria. Bueno, la descarga de violencia y de relaciones hombre-mujer, incluso niño-niña en la programación infantil, el tema de los novios entre los pequeñines, yo no consigo entenderlo muy bien. Son constantes, el cóctel de sangre, sexo y publicidad sigue dando dividendos y esa es la explicación. Sigue dando dividendos a los oligopolios de la comunicación. El entretenimiento, el espectáculo y la publicidad son realmente un negocio universal. Bueno, pues cerrado ese paréntesis de la financiación y cómo se compite para estar cada vez, para conseguir el máximo de clientes posibles, voy a explicaros por qué lo he titulado Caperucita, el lobo y la hiperestimulación. Yo creo que los periodistas que ingenuamente participan de este espectáculo descrito, a estos periodistas los vamos a llamar los caperucitas rojas, ¿vale? Salen al bosque y salen al bosque sin protección, es decir, sin una mirada crítica. Su misión está clara, deben de llevar esa tartera de información a la abuelita, a la sociedad. Y saben que no deben dejarse embaucar ni intoxicar por quienes pretenden manipular o eliminar la información en su propio beneficio, es decir, los lobos. Pero por desgracia los caperucitas rojas también se han dejado seducir por esos lobos que son los que concentran la riqueza y que son objeto de adoración en esta sociedad. La caperucita roja somos responsables, ya sea porque seamos ingenuos, por miedo a perder el trabajo o por falta de rigor profesional, pero somos responsables de que la tartera de la información no llegue realmente a los ciudadanos. Los caperucitas rojas somos culpables de no preguntar lo que debemos preguntar, de no reconocer que no entendemos las explicaciones que nos ofrecen, de no indagar en el por qué y en el para qué se ofrece un discurso concreto. Con nuestro comportamiento estamos permitiendo que los lobos, es decir, quienes detentan el poder, ya sea económico, político, religioso, social y hasta informativo, que esta gente y sus intereses personales estén menoscabando el interés general. Estos lobos engañan, utilizan, amedrantan y devoran a la ciudadanía. Esa minoría poderosa y rica es también la que genera la mayoría de las noticias, porque los caperucita roja corremos a ponerles los micrófonos, los altavoces, para que se escuchen bien sus argumentos. Porque además los periodistas, este tipo de periodistas, repiten o repetimos sus discursos, utilizamos su vocabulario y sus ideas contribuyen a perpetuar sus ideologías. Hace años, os voy a poner 2 ejemplos, cuando ETA
aterrorizaba a este país, los periodistas repetíamos consciente o inconscientemente, habría de todo, pero repetíamos términos de la banda, como por ejemplo el impuesto revolucionario. Impuesto revolucionario era un eufemismo que enmascaraba términos de chantaje económico, pero constantemente lo veíamos en los medios de comunicación. Las palabras que elegimos para contar qué es lo que está pasando son esenciales, porque entre las palabras se filtra toda la ideología, la propaganda. Por eso debemos de ser muy, muy cuidadosos. También hace 2 décadas, cuando los alijos de droga ocupaban constantemente las primeras planas de la información nacional, la policía nos pidió a los periodistas que por favor no uniéramos el peso del paquete de droga que se había incautado con el dinero que conseguían los narcotraficantes, porque esa unión se convertía en un efecto llamada para el contrabando de estupefacientes. Los delincuentes interiorizaban lo fácil que era conseguir una suma muy importante de dinero a cambio de un pequeño paquete de droga. Bueno, nosotros hicimos caso y íbamos viendo que lo importante, lo que termina ocurriendo con cosas tan supuestamente pequeñas, tan ingenuas. Bueno, con estos ejemplos y con esto que decía en un principio, yo lo único que quiero es invitaros a analizar el vocabulario que utilizamos los periodistas cuando estamos contando las noticias, cuando preguntamos, cuando mostramos lo que está pasando. El sociólogo, filósofo y ensayista polaco Zygmunt Bauman, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010, explica cómo en la estética del consumo las clases que concentran la riqueza son objetos de adoración. Yo solo lo voy a citar así nada más, ¿vale? Pero él ha estudiado mucho sobre el tema. Las clases, estas clases, los ricos, crean también los nuevos pobres, que son quienes se ven incapaces de acceder al consumo. Para estos desdichados, la felicidad consiste en un estado de excitación espoleado por la insatisfacción, una insatisfacción que se calma, entre comillas, con el consumo, según Bauman. Bueno, Bauman en su obra Modernidad líquida y fragilidad humana pinta una sociedad sin certezas, donde la flexibilidad laboral ha deshecho el sentido de la carrera profesional porque ha eliminado la experiencia acumulada. Pinta una sociedad de miedos difusos y amenazantes que dificultan que el individuo construya su propia identidad. Y diréis, ¿y a cuento de qué esta mujer viene aquí hablando ahora de este filósofo? Pues veréis por qué. Porque él advierte de un cóctel ladino, el que forman las comunidades frágiles, las comunidades líquidas que él dice, es decir, las formadas por vínculos débiles y provisionales, donde los miedos irracionales sirven a intereses autoritarios. Ya sabemos que si se mantiene una angustia colectiva mantenida en el tiempo, al final los individuos se agotan y lo que terminan pidiendo es seguridad a cualquier precio. Pues con esos componentes más una ética del trabajo que impone el control y la subordinación, él presenta un panorama que creo que nos suena a todos. Bauman advierte del falso homenaje a la ética y a la nobleza del trabajo, donde el poder obliga a los trabajadores a aceptar una vida que no tiene nada de noble y que tampoco se ajusta a los principios de moralidad. Para colmo, en esa ética del trabajo que Bauman critica, se responsabiliza a los pobres de su pobreza. Pues bien, ese cóctel nos aboca a extremos neuróticos de hiperestimulación, pasividad, excitación, agotamiento, con el consumo y el trabajo como únicos salvavidas. Y los medios de comunicación estamos difundiendo, por cierto, muy bien todos los componentes de este caldo. Marcuse, filósofo sociólogo alemán, fallecido en el 79, en 1979, ya hablaba de sujetos reducidos a instrumentos de producción y consumo en la sociedad unidimensional. Él hablaba
cómo el individuo termina sintiendo como propias las necesidades que la publicidad prescribe. Una sociedad que convierte a los sujetos en objetos y a los objetos en la finalidad de la vida humana, en la felicidad, en que vamos a ser lo que queramos obteniendo ese objeto. Serás feliz con un nuevo coche, serás más joven con esta crema, estarás más activo con esas pastillas. Con esta publicidad lo que estamos consiguiendo o viendo, por lo menos viendo, es una cultura de masas que altera el esquema medio-fin, hace que los medios parezcan fines, perpetúa la dominación social. Si esta dominación cuenta además con la capacidad de persuasión y de manipulación ejercida a través de los medios de comunicación, la comunidad ya no tiene que rebelarse contra el poder. El poder ha conseguido que la comunidad haga propias las necesidades del poderoso. Nos hemos acostumbrado demasiado a la hiperestimulación, a un impacto tras otro, a la exageración, a la intensificación de la realidad, y eso realmente nos aleja de lo real, de lo cercano, nos desconecta de lo próximo, porque el paisaje que vemos tan bello en la pantalla no es así luego cuando lo vemos con nuestros ojos, porque la mirada de la pareja no es tan intensa como la del modelo o la de la modelo, porque el tacto de una caricia no provoca fuegos artificiales, porque la belleza desnuda no lleva incluido el Photoshop, porque las relaciones no están edulcoradas como aparecen en la pantalla. Los más media no nos ayudan a acercarnos a la realidad, nos alejan de ella y nos provoca insatisfacciones y frustraciones. Si los periodistas seguimos el juego y continuamos sin preguntar el por qué y el para qué de las informaciones y los datos que nos ofrecen, seguirán colándonos discursos manipulados. Aún hay colegas que hablan de la importancia de las 5 W. Esto nos lo enseñan en la facultad, creo que lo conoceréis todos. El qué, el quién, el cómo, el por qué, el qué, quién, cuándo, cómo. Qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Todos empiezan por W, tienen una W en inglés, por eso los llaman las 5 W. Pero tan importantes como esas 5 W son otras dos, el por qué y el para qué. Yo os invito a que os preguntéis siempre por esas 2 W, por el por qué y el para qué, cuando veáis o cuando escuchéis una información, porque muchos periodistas no lo estamos haciendo. Os propongo abandonar el empacho de opiniones y de pseudoinformaciones que a veces repetimos en conversaciones sin un previo proceso de reflexión personal. La reflexión y una mirada crítica nos ayudarán a encontrar cierto equilibrio en este caos cultural, informativo, de violencia y soledad que impera en esta sociedad, como decía Erich Fromm. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, sí que nos pueden permitir una comunicación horizontal, igualitaria, global, una comunicación efectiva. También nos podrían permitir participar en la toma de decisiones que nos afectan a todos, y las nuevas corrientes educativas, aquí hay muchos exponentes de ellas, formarán ciudadanos para el siglo XXI, no para el XIX, que es lo que estamos haciendo. No podemos consentir que la felicidad, aquel concepto ilustrado para el conjunto del género humano, quede rebajado a un mísero deseo individual, a un estado de excitación azuzado por el consumo de objetos y experiencias. Tendremos que avanzar en el desarrollo de sistemas democráticos. Los constantes casos de corrupción política nos enseñan que la democracia representativa puede ser una pieza más de esa perversa razón estratégica. Pero no debemos olvidar los ideales utópicos, los que nos hemos dado a lo largo de nuestra historia, aunque nos hayamos equivocado por el camino, que nos hemos equivocado, ¿no? Por eso estamos aquí muchos intentando a ver qué otros senderos recorremos. Hay nuevos y atractivos senderos, como la comunidad ideal de habla que propone el filósofo alemán Habermas, es decir, con la participación de todos en los debates,
y en el ágora global con las TICs, las tecnologías de información y comunicación, o la ética cordial para llegar a la verdad y a la justicia a través de la argumentación del corazón, como plantea la filósofa valenciana Adela Cortina. Bueno, hay nuevos caminos que se pueden recorrer. Siguiendo al periodista uruguayo Eduardo Galeano, ¿no? La utopía es inalcanzable y se aleja conforme nos vamos acercando al horizonte, pero bien, perfecto, porque así consigue que avancemos. Bueno, al final he cortado tanto que sí que no voy a terminar y aprovechando que estoy aquí muy rodeada de educadores, sí que me gustaría abordar un tema que me preocupa, porque en siento que estamos inmersos en una moda que prioriza lo emocional como si fuera un contrapunto a lo racional. Y creo que hay un error histórico y conceptual que, por desgracia, está bastante extendido. Si la mente es una función del sistema nervioso que regula nuestras necesidades y que incluye lo emocional, lo afectivo, lo conductual, la actividad fisiológica, lo cognitivo, lo racional, es decir, un poco todo, cuando se habla a veces de educación emocional, siempre se pone el énfasis en las emociones positivas. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa con las negativas? ¿Qué pasa con la ira, con la envidia o con la codicia o con todas esas emociones negativas que nos han hecho llegar donde estamos ahora? Donde estamos desde un punto de vista informativo, donde las primeras páginas es todo de corrupción por codicia, esa competitividad malsana. ¿Por qué llamar solo razón a lo que la Escuela de Frankfurt denominaba razón instrumental o razón estratégica? Ellos diferenciaban en dos tipos de razón. Nosotros, al hablar de andar por casa, contraponemos generalmente las emociones a la razón, y es un error, yo creo, porque, como decía la Escuela de Frankfurt, la razón instrumental, la más burda, la dominadora, la incapaz de responsabilizarse de algo, y la segunda, la razón estratégica, que es más sofisticada y perversa, que es la que se vale del sistema educativo, de los medios de comunicación y del consumo para seducir a la sociedad y que termine haciendo suyos los intereses de los poderosos, esa no es la verdadera razón. Ninguna de ellas se corresponde con la idea ilustrada y socrática de la razón, es decir, razón como búsqueda de la verdad, de la justicia y de la convivencia armoniosa. Como escribió el antropólogo estadounidense Marvin Harris en su obra Vacas, cerdos, guerras y brujas, yo creo que en todo este tiempo no hemos tenido un exceso de racionalidad, no, al revés, todo lo contrario. Lo que hemos vivido ha sido un defecto de razón. Por eso a veces cuando se dice que, y no lo hablo por este congreso ni con las personas que he podido abordar este tema, ¿no? Que tienen muy claro que esa inteligencia emocional es holístico y que lo copa todo, ¿no? Pero muchas veces hablando, cuando se van por el lado fácil de contraponer, no, es que hemos vivido los tiempos de la razón. No hemos vivido ningún tiempo de razón. Hemos vivido tiempos, si queremos, de eso, de razón instrumental o estratégica, como decían los filósofos de Frankfurt. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, o alguna crítica o algún punto. Cuéntame. Aquí hay uno. ¿Puede ser?
El panorama que nos has presentado es desolador, pero al mismo tiempo es cierto. Pero no el 100% de los periodistas, o como habría dicho el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, con quien no tengo ninguna simpatía política, pero expresó algo muy interesante en relación con lo que tú has dicho el día de hoy. Él hablaba de los cacógrafos. Una palabra muy fuerte, pero no todos los periodistas son cacógrafos. El problema que se nos plantea a nosotros es doble. Uno, en cuanto a ciudadanos, ¿cómo podemos hacer para que los medios de comunicación no sean lo que son el día de hoy, para manipularnos, esconder la realidad y vendernos una imagen de la sociedad que no tiene nada que ver con ella o muy poco con los problemas profundos de la sociedad o de los que están detrás de los problemas? Y la segunda es cómo en las condiciones actuales, aún en las condiciones actuales, el periodismo, los diferentes medios de comunicación, podría servir por lo menos para aquellos lo que mucha gente dice, cómo mejorar la educación de mis hijos o cómo podría servir en los medios de comunicación. ¿Es que eso es factible o es simple y llanamente imposible? Hombre, yo creo, soy optimista, pero porque creo que debemos serlos. ¿Cómo nosotros, la ciudadanía, puede intentar que los medios de comunicación no manipulen? Yo creo que tenemos varias vías. Una, por eso os explicaba cómo se financian, dependiendo de las audiencias. Si nosotros consumimos programas que estamos viendo, que están manipulando, estamos contribuyendo. Cuando repetimos en nuestras conversaciones el discurso que hemos oído o las opiniones que hemos escuchado sin reflexionar, estamos contribuyendo a que ese discurso. Entonces, si no participamos de ello, ya es una forma. Otra forma es, por eso lo que yo decía, que nos planteemos siempre el por qué y el para qué. ¿Por qué me cuentan esto? ¿Para qué ahora hablan de esto? ¿Por qué ha desaparecido lo que me estaban contando hacía una semana que parecía que era la noticia más importante del planeta y de repente desaparece y desaparece durante meses? Que nos planteemos un poco por qué ocurren las cosas. Por ejemplo, cuando generalmente es verdad que consumimos lo que más cerca está de nuestra propia ideología. Cuando vamos a comprar un periódico, compramos el que nos resulta más cercano. Pues es también un poco erróneo, porque ninguno es... todos tienen intereses. Entonces, si al final te has leído en vez de 1, 3 o 4, has visto cómo la misma noticia te la han dado de forma distinta. Es curioso ver, por ejemplo, en septiembre, cuando se ve las subidas del IPC, cómo El País, que es Grupo Prisa y que tiene una editorial muy fuerte detrás, simplemente elimina, no es que enmascare, elimina cómo los libros de texto suben el IPC en septiembre, porque como es época de compra de libros de texto, ellos tienen una grandísima editorial, entonces eso desaparece de la información. Todos tienen sus intereses. Entonces, que cuando vayamos a leer, a mirar o a escuchar, tengamos siempre esa mirada crítica. Creo que es la única forma. Y en el tema de los niños creo que es importantísimo enseñarles a tener esa mirada crítica. Y es muy fácil hacerlo con los medios de comunicación tal como están, porque guiándoles por los medios, por los programas, para que ellos ya desde pequeños analicen, reflexionen, critiquen, eso viene muy bien. A ellos no les engañarán como nos han engañado a nosotros. Tendrán otras estrategias, ¿no? Otras cartas en la manga. Sí. Sí. Bien, te agradezco por tu ponencia y tus aportaciones. Yo tengo una visión un poco diferente, porque habiendo analizado cómo funcionan los mecanismos del poder, sé perfectamente que los medios de comunicación están absolutamente manipulados por los grandes poderes de este mundo, ¿no? Y lo que yo veo es que hay un poder por encima de los políticos electos, ¿no?, que están por aquí, que a su vez tal vez dependen de fuerzas, incluso entidades superiores, yo qué sé,
Luego tenemos los políticos que supuestamente hemos elegido democráticamente, que esos simplemente son unas marionetas muy corruptas. Y luego están todos los mandos intermedios en los que estamos nosotros. Nosotros somos los mandos intermedios porque recibimos órdenes de arriba y las transmitimos abajo, ¿no? Tales como siendo profesores, siendo médicos, siendo auxiliares en una administración o incluso siendo periodistas, ¿no? Porque tú puedes negarte a dar una información, pero ya sabes que la consecuencia es la puerta. Entonces yo soy un poco pesimista digamos, en la visión de los periodistas que están trabajando en los grandes medios, porque creo que es que o son lacayos y obedecen o la puerta, o sea que no hay muchísimas posibilidades, ¿no? Pero sí que creo que donde está el poder en las aulas, que aquí somos muchos de trabajar en aulas, está el poder en Internet, en los blogs, en buscarte tú tu propia información, compartir con los demás la información que descubres y sobre todo en casa también a la hora de decir no a una PlayStation y decir sí, venga, vamos a buscar juntos un vídeo en Internet que nos guste a los dos y nos sentamos y comentamos. Es decir, que hoy en día, gracias a Internet, en mi opinión, podemos hacer un mundo completamente diferente. Solo depende de nosotros. Nosotros podemos hacer una educación diferente en casa, una comida diferente, un huerto diferente, en la aula, unas clases diferentes, porque al fin y al cabo, cuando cerramos la puerta de nuestra casa o de nuestra aula, ahí mandamos nosotros. Entonces yo animo aquí a todos los que estamos aquí a tomar conciencia de ese enorme poder que tenemos y que solo depende de que pongamos en marcha nuestra imaginación y que nos pongamos en contacto con las personas que ya, como María Caso nos ha explicado, que ya pues eso, cierra la puerta de su clase y ahí se monta su película. ¿Y qué creo? En fin, no era una pregunta, perdona, ¿eh? No, es que además estoy de acuerdo contigo, creo que tenemos la misma visión. Claro. Si no, como empezabas diciendo que creo no. que hemos entrado en la era de la responsabilidad, ya estamos, basta de victimismos, ¿no? Y de decir, fíjate tú qué horror cómo funciona este mundo, sino que ya tenemos que empezar a actuar todos los días, vamos. Gracias. Por supuesto, había una de ahí, me avisan además que 2 minutos, sí. Bueno, como estamos en un congreso que va en serio y somos gente seria, a pesar que tengamos mucho sentido del humor y que tengamos algunos pelos blancos que quieren decir alguna cosa en cuanto a la experiencia, yo he sido técnica en educación en el Instituto de Cultura y ahora soy ciudadana de Cataluña, España, participación de una tierra europea y queremos tener responsabilidad y compromiso con lo que somos, solo eso. Entonces me viene directamente a la conciencia la responsabilidad y compromiso que tiene nuestra reina Leticia. Pues es de la comunicación, por algo la han escogido reina, vaya a saber qué poderes lo han elegido, y tenemos un rey que se llama Felipe VI, que Felipe II ya hacía que en España no se pusiera el sol. Entonces, vamos a tener un rey soberano para un pueblo soberano que llevamos aquí trabajando desde varias manifestaciones en las plazas y marchas de la dignidad, y estamos aquí todos trabajando para que a través del arte y la cultura y la educación se testimonie la verdad de quién somos. Este pueblo puede tener una soberanía que merezca un rey soberano y una reina soberana, o tenemos un rey y una reina que no corresponde a este pueblo soberano. Aquí es donde veo que tenemos la revolución del corazón único, que desde el corazón decimos que no a los poderes que nos poseen fuera de la verdad y que nos quieren manipular, y decimos sí a los poderes de los educadores, de los científicos, de los soberanos, de un reino de amor, de paz y de inteligencia. Entonces creo que desde aquí puede salir esta voz y yo soy la primera que si tengo que representaros delante de quien sea, por vosotros doy la vida. Muchas gracias. Muchas gracias.